Bueno, vamos a dar comienzo saludando pues a Juan, a Nico, a Erika, mi hermana que se animó hoy a participar, Marta, pues, por ahí nos van a estar acompañando. Gracias Nico también por venir a este espacio, presentar la película que tenemos para hoy, A Dangerous Method, un método peligroso de David Paul Cronenberg. Bueno, pues la idea es presentar esta película dándoles un breve contexto de lo que esta pues representa, pues es considerada como un drama histórico psicológico, muy apartada de pronto de las producciones que venía haciendo David Cronenberg, que son un poco más ligadas como al horror, pues se puede denominar horror contemporáneo, pues digamos el género que Terror. intenta emplear. Esta transita entre Viena y buena parte de Alemania. Nos narra un Carl Jung alrededor de los 29 años, que está empezando un poco como sus prácticas en clínica y pues viene a emplear este método pues muy reciente pues en la película lanzada por Freud de The Talking Cure o pues la cura a través de la palabra. Damos con una ¿cómo es que se llama la protagonista? Sabine, con una Sabine Spielman, bueno, muy joven, Yeah, ¿no? De right. 18 años, rusa, de origen judío, por su parte, Carl Jung suizo, ambos pues con un dominio pues del alemán considerable. Nos va a hablar un poco como de ese encuentro de Jung con Freud, muy antes de pronto del apartado de la ética que va a lanzar Freud en diferentes tomos bueno, sus percusiones. Digamos que para la época ya Freud había lanzado la teoría de los sueños y demás, y pues esta parte reciente, ¿no? Tenemos varias películas ahí para discutir el tema pues del psicoanálisis y demás, para que lo estemos conversando. Bueno, pues nos vemos con una Sabine, la cual es diagnosticada Espérame que yo quiero hablar algo del director. Espérame que que no quiero he decir pasado algo al del director. director, pero bueno, Sí. dale. Bueno, sí, digamos que David Cronenberg es un director canadiense. Ujú. Digamos que su género favorito para rodar películas es el terror. Entonces, pues digamos que hay una escuela de terror en donde hay varios directores que se dedicaron a pues a estas cintas. Una de esas cintas es La Mosca, no sé si alguno de ustedes la vio, una película muy buena. Entonces, digamos que los que estaban ahí, digamos la escuela que ellos montaron era Wes Craven, John Carpenter y David Cronenberg. Entonces ellos contribuyeron digamos, pues como a este género y muchas películas tienen que ver entre la ciencia ficción y el terror. Hay otra película también de Carpenter que es acerca de un carro, no recuerdo el nombre, pero también digamos que juega como con esa parte entre la ciencia ficción y el terror. Y bueno, entonces llegamos a esta película, así como, pues, como le estaba diciendo Ana María, en donde pues se tienen ahí diferentes tintes, ¿no? Entonces tenemos la vida de Sabina Spielrein, tenemos la vida de Carl Jung y tenemos la vida de Sigmund Freud. Entonces, en ese sentido, Anita, no sé si quieras agregar algo más o quieras decir algo más Sí, sí, pues, para sí, darle paso digamos que para a dar las una preguntas. introducción resulta muy interesante, pues digamos, desde el punto de vista psicoanalítico, el papel que juega pues el padre de Sabine, pues definirlo como un narcisista, en tanto agresor, pero a través, recolector de autoridad a través de un símbolo tan potente como es la mano, ¿no? Algo no muy distante de los castigos físicos que pues no, pues en la actualidad no se han dejado pues del todo. Digamos que sí, agregando a lo que dice Fabi del director, pues damos con un director de una familia de origen judío, digamos que es algo que se puede enlazar un poco con lo que nos va a narrar la película, criado entre pues los libros y el arte, los libros pues por su padre que es periodista, el arte a través de su mamá que es una pianista, estudió literatura en Toronto,
resulta como anécdota graciosa que él cuando realiza la película y le hace una entrevista dice que él no ha asistido a psicólogo. Entonces, bueno, esto es relevante para hacer un contraste con Jung y lo que podremos ver allí en la película. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar comienzo al foro con la primera pregunta. Entonces, ¿dónde se evidencian los peligros del método cura por la palabra? Bueno, pues entonces primero hay como una especie de, digamos que lo que uno observa en Sabina es como esa vergüenza que digamos, tiene frente a, como hacia esas figuras de autoridad o a esas figuras que le recuerdan a su padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que uno, pues, digamos, encuentra dentro de la película es que cuando, no sé, cuando se le asemeja June a su padre, ella empieza como a tener su trastorno. Cómo se llamará eso, Anita? ¿Eso es un trastorno de qué tipo? Ella empieza como a contorsionarse. No, pues es que básicamente en ese entonces se le llamaba histeria, ¿no? Entonces lo que pasa es Ah, que ya. a la histeria se asociaba en ese entonces al movimiento ahí me están escuchando de ay, se me olvida, bueno, esta parte femenina de la uretra, ay, se las quedo debiendo como, bueno, bueno, de esta parte femenina muy importante que tenemos las mujeres, entonces se evidenciaba como si esta tuviera un desajuste al cuerpo. Entonces, por eso la histeria era asociada a las mujeres. Ya después, a través de múltiples estudios y demás, se va a ir constituyendo ya sea como esquizofrenia o pues otro tipo de trastornos, pero recordemos que pues la histeria como tal se le va a atribuir un conflicto principalmente sexual en vista del psicoanálisis. Sí, entonces, bueno, digamos que cuando ella habla, le empieza, digamos, a contar todo a June frente a cómo nace su trastorno, cuando, digamos, ella era castigada pues el padre la mandaba a un cuarto donde ella empieza a desarrollar como una especie de, digamos, de deseo sexual frente a los castigos del padre. Entonces, en ese sentido, lo que hace June es como tratar de, a partir de la dialéctica y, digamos, de coger y preguntar y, digamos, ahondar en ese tema, es donde se puede evidenciar un poco de la, pues quizás de la cura por la palabra de la que habla la pregunta. No sé si alguno tiene otra apreciación. Del útero, ay, ¿cómo se me va a olvidar esa palabra? Entonces, para contextualizar un poco más sobre la histeria, sí, entonces en el momento se asociaba que había como un movimiento del útero que se gestaba y pues ahí digamos, se atribuía como ese desaforamiento del control corporal para la época. Digamos, no sé si alguno también ha visto la película La Histeria, si no, pues cuando respondan los contextualizo un poco más. Como tal, la cura para la palabra, entonces es un método que va a tener sus orígenes en el dueño de este hospital, el precursor de Freud, de hecho, ¿no? Entonces, digamos, lo que hace Freud es consolidarlo un poco más, dándole un poco más de forma a esta base del psicoanálisis rudimentario, ¿no? Vemos un hospital donde no está el típico diván, sino una silla. Entonces, bueno, pues escuchar dónde evidencian los peligros de emplear este tipo de método. Pues no sé, Anita, yo digamos, creo, considero eso, ¿no? Que a partir de ese desarrollo que va teniendo, pues digamos, desde el diálogo y de la capacidad que va ella, pues, desarrollando o contando su historia, es que se van encontrando como los puntos de inflexión frente a de dónde sale el trastorno. Entonces, en Ujú. ese sentido, me parece importante la palabra porque es la que permite como determinar digamos, el problema o digamos, las raíces de donde viene todo este problema frente hacia la humillación, frente hacia el castigo, que para ella pues es un tema quizás un poco mórbido, ¿no? Porque ella pues se avergüenza de eso porque cuando piensa en eso tiene la necesidad de masturbarse siempre. Entonces, pues a partir de ahí, creería yo, digamos, yo no soy un experto en psicoanálisis ni en psicología, pero pues creo yo que por ahí, digamos, empieza como a trabajar esta parte.
Bueno, pues si nadie más va a responder un poco la pregunta, pues los quiero contextualizar un poco más. Entonces, pues en este método de cura para la palabra, como lo ven ahí, empieza por una forma muy rudimentaria que reemplaza al diván y va a tener pues una silla como de empleo. Un poco lo que se trata es llegar a esos recuerdos, a esos orígenes y encontrar un poco eso, la causa. A partir de allí, pues digamos, uno de los peligros que se gestan en este tipo de métodos es que por lo general surgen de una represión sexual. Al surgir de esto, tenemos que regresar como a esas instancias que la causan y por lo general, digamos, en el tema de las mujeres, pues se asocia desde el psicoanálisis a una mirada, pues digamos, de conflicto represivo con el padre y pues al ser una figura masculina puede tender a generar una transferencia en el terapeuta, ¿no? Digamos que ese es uno de los peligros y pues ahí sí John cae redondito y pues para la época no habían muchos estudios sobre la ética, pero pues ya en las asociaciones de psicoanálisis que se gestaban, pues se tenía pues la premisa de ver mal visto este tipo de sucesos. Y pues además que otro de los conflictos que pues si bien allí no se explicita en el texto, es que por lo general a través de la palabra se plasma lo consciente. Entonces albergar o sacar a la luz esas cosas del inconsciente, pues bueno, pueden generar efectos contrarios y además que pues la idea es que el mismo paciente llegue a esa respuesta. Entonces también ahí el terapeuta puede inducirla. Entonces eso es como a grosso modo eh, unos de los riesgos. Claro, y digamos cuando John está tratando a su esposa, entonces Sabina, que pues digamos se presenta como una mujer bastante inteligente, digamos empieza a hacer unos análisis, es decir, unas conexiones muy interesantes frente a lo que ella está diciendo, ¿no? Que a la larga resultan ser verdad. Entonces en ese sentido también la palabra pues tiene mucha importancia en esta nueva teoría, ¿no? Del psicoanálisis Sí. presentada en la película. No, y ahí también Fabi menciona algo claro y es que pues cómo le va a otorgar a su paciente el rol de asistente. Entonces, pues la verdad, eso quita un poco, pues de acuerdo a las teorías y demás, como esa, esa funda que debe tener pues como tal el psicoanalista. De por sí pues comete pues entre comillas varios errores éticos, no sé, salir con ella, hablar de más, encontrarse como en otros escenarios que si bien podrían Pero hacer digamos, una Anita, yo en falta ese terapéutica, sentido le tendría juegan en una contra. pregunta. Dime, Yo en ese sentido, Anita, tendría una pregunta. sí. Quizás, digamos, eso que él hace con ella también hace parte de su terapia, ¿no? Es decir, como invitarla, como que esté también, pues, al lado de él, que conozca cómo funciona todo el tema de la Sí, psiquiatría. en, Entonces, no sé, me parece que también es como una especie de terapia, digamos, ujú. completa, lo que hace John con Steel Rain. No, pues es que lo complejo es que sí, en teoría, si tú como terapeuta tienes claro la función terapéutica de salir afuera y más en una terapia sistémica donde se trata de que le devuelvas a una persona como su lugar, entre comillas, en el sistema, pues tiene una validez. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo lo describo así como un interés apiosexual que se va gestando allí, donde pues de todas maneras pues era muy difícil encontrar para la época mujeres tan brillantes como pues en el caso de esta mujer, ¿no? Entonces él de alguna u otra manera le permite, primero, pues no está mal que en teoría él la intente motivar, digamos, a esa formación médica, pero no, o sea, no es ético como que tu propio paciente mire cómo empleas técnicas para pues abordar otros, ¿no? Porque pues de todas maneras es tu función como terapeuta, pues de acuerdo a las lógicas, Claro. ¿no? Otra cosa pues que allí permite es que
él pasa a ser también, y lo vemos más cuando viene este otro psicoanalista Otto, pero por lo menos él permite que ella cumpla ese papel de analizarlo también a él, ¿no? En muchos momentos. Y de hecho, muchas de esas conversaciones entre ellos van a desencadenar teorías que Jung va a lanzar posteriormente, ¿no? Como el tema de esa ambivalencia hombre-mujer que nos habita, ¿no? Pero el caso es que él no marca esos límites entre paciente, terapeuta y pues esos son, digamos, estos peligros que se fungen en este método en particular. Sí. Sí, y digamos que contrastando con la película de la que hablábamos al principio con Juan, frente a cómo proceden los psicoanalistas, pasa lo mismo cuando Breuer trabaja con Ana O, ¿no? O sea, se desarrolla siempre como una especie de atracción entre paciente pues digamos, terapeuta. Entonces, en ese sentido, pues no sé qué tan pertinente sería digamos, el psicoanálisis como terapia frente a todos estos traumas que se desarrollan, ¿no? No, pues yo no sé, yo defiendo a capa y espada el psicoanálisis, pese a pues todo las críticas que hayan, y se me hace uno de los métodos más interesantes para tratar conflictos que tienen un corte sexual, pero de todas maneras esto hace que para el terapeuta sea aún más difícil fungirse en ese error. Recordemos por lo menos este narcisista de Otto y su placer y demás, y cómo pues eso le tiende a jugar en contra. Digamos Otto que Gross. el peligro principal, yo definiría, de este método es Pero que fíjate que Otto Gross es consciente de lo que hace. sí, pero es problemático y Otto más Gross sí la para tiene la clara. Él dice, yo época. voy a seducir a mis pacientes. Y en la medida que les diga la verdad, pues va a ser menos doloroso. Digamos, ¿qué es lo que pasa? Digamos que el principal peligro de este método, yo creería que fue que Jung no pasó por él. Digamos que como profesionales de la salud mental y más en una carga tan amplia como el psicoanálisis, primero se tienen que explorar aquellas disfunciones propias, ¿no? Aquellos conflictos, pues para hablar en términos de psicoanálisis, y él ya traía un conflicto de base, recordemos el tema de su matrimonio, su esposo, y cómo se fueron postergando, digamos, estos proyectos de avidez intelectual que él tenía. Entonces él ya de base inició pues con unos conflictos muy altos y viene y en un estado de insatisfacción se encuentra con una mujer en un estado de insatisfacción también, y pues encuentra allí un refugio de alguna u otra manera académico y va a sentir una profunda admiración intelectual pasada a un plano sexual. ¿Cuál debería, entre comillas, haber sido esa función? Que él tratara esa transferencia que la paciente depositó en él, pero insisto en que las circunstancias en que llevó a cabo la terapia jugaron más en torno a la satisfacción de sus propias carencias, de su propio conflicto, que del conflicto de su paciente. Sí. Bueno, y no, pues pasemos a la siguiente. Entonces, animarlos a que se unan a la siguiente pregunta. Ya hay que, sin querer, dije cosas muy problemáticas, ¿no? Entonces, la cura de un paciente alberga diferentes niveles de funcionamiento mental. ¿Considera usted, bueno, ustedes, que la protagonista puede darse por curada? Pues bueno, digamos que hay una parte interesante cuando discuten Sabina y Carl frente a que si los psiquiatras deberían estar cuerdos, deberían estar locos para ejercer esa profesión, ¿no? Entonces yo creo que entre más se sumergen, digamos que entre más conocen, pues más problemas a nivel pues psicológico van encontrando, ¿no? Por ejemplo, pues Sabina, después de que termina pues toda esta aventura con Carl Jung, ella se regresa a Rusia, ella monta una especie digamos, de jardín para niños y donde desarrolla o sea, donde trata de ayudar a niños que tengan el tipo de traumas que ella, pues digamos que ella desarrolló en su infancia. Entonces, en ese sentido, pues yo no sé si realmente una persona se puede curar
o digamos la cura real es tratar de ayudar a otros que padecieron el mismo, no sé, como el mismo síntoma, ¿sí? Porque pues digamos que al tener claridad frente a eso, pues uno podría decir que ya sabe cómo se pueden abordar, pues por todo lo que hizo en la universidad y sus acercamientos con Jung y con Freud. Entonces, pues a partir de esa ayuda, yo creo que sí podría, pues, considerársele la cura, ¿no? Bueno, empecemos con un poquito a debatir esta parte. En esta pregunta que no mencioné, lo leo nuevamente, ¿considera usted que la protagonista puede darse por curada? Bueno, yo lo veo pues desde el punto de vista de cuáles son los impulsos que tiene ese individuo, si me hago entender, es decir, qué impulsos lleva a ella a que su desarrollo se comporte de una manera eh, racional. Recordemos pues que en esta parte con Freud maneja mucho la parte del psicoanálisis frente a esos impulsos reprimidos, a esa parte subconsciente que tiene cada individuo, pero yo sí lanzo como la contraparte de la pregunta aquí, y es, si se empieza a dar una cura, esa cura, ¿cómo la podemos nosotros entablar desde los tres estados que Freud maneja dentro del comportamiento del individuo, teniendo en cuenta pues el yo, el ello y el superyo en ese estado? Claro. Sí. ¿Me repites la pregunta, Juan? No, ¿Cómo, cómo se puede manejar una contraparte de esta pregunta de cura de la protagonista, teniendo en cuenta pues los tres estados freudianos, el yo, el ello y el super yo, partiendo de que al juntar esto, pues me va a determinar a mí una composición de un impulso, una moralidad y una racionalidad, que es como el hilo conductor que se le dio a la pregunta anterior. Bueno, pues no sé si alguien más quiera ir opinando al respecto. Yo tengo que opinar que aquí hay un... Buenas noches para todos. Bueno, entonces, Considero que aquí hay un error método, pues digamos conceptual primordialmente porque es que el psicoanálisis no cura. El psicoanálisis trata los problemas y a partir del reconocimiento trata de hacer digamos, de realizar un proceso en el reconocimiento del problema, pero nunca se cura el problema. Entonces, yo creo que hay que partir de ese reconocimiento, pues digamos, conceptual para poder abordar bien el problema, porque el problema siempre va a estar ahí, el problema nunca se va a curar. Lo que se hace es tratar de, valga la redundancia, tratarlo y canalizarlo en otras cosas y, digamos, de alguna u otra forma aislarlo, pero en ningún momento la persona se cura. Entonces considero yo que hay que replantear ciertas cosas. Sí, gracias, Nico. Pues de hecho la idea es traer preguntas polémicas y pues de por sí, si uno cree que hay una cura, ¿no? De por sí ese concepto es muy polémico, está devaluado en ciertas teorías. Eh, pero bueno, digamos que dentro de lo que yo podría concebir como una cura, podemos encontrar que pues partimos de una paciente con bueno, con unos movimientos repetitivos, con unas convulsiones, hipertónica es cuando no hay esa como flexibilidad muscular, cuando le daban esos arranques, entonces no se cura una enfermedad quizá, pero sí un síntoma, ¿no? En ese sentido, esta paciente podremos decir que al dejar este síntoma atrás, no podríamos hablar de una cura en ese caso. En cuanto a los diferentes niveles de funcionamiento mental, ¿no? Podemos hablar de esos niveles conscientes, internos, la parte física, su contacto social, bueno, digamos, todo esto que alberga también los dispositivos básicos de aprendizaje, memoria,
atención, qué sé yo, en una fase secundaria incluso pues el lenguaje. Entonces, pues digamos que un poco aterrizándolo es como a ese funcionamiento. Digamos que voy a problematizar una cosa allí, es que pues este era un método pues experimental, naciente, pionero. De hecho pues ese es el primer caso que John Hempress empieza a experimentar, ¿no? Con este método. Digamos, ¿cuál es la idea? Pues hoy en día la idea es que un tratamiento dure 6 meses, 10 o bueno, un tiempo determinado y pues se dé cierre a ese momento terapéutico. Digamos que ese momento de cierre terapéutico, pues vemos que no está bien enlazado por lo que se da allí entre el terapeuta y la paciente. Por ende, pues de por sí, vemos como ella pues regresa a esta figura y cómo se genera pues todo un conflicto donde, bueno, ella va a querer también verse tratada por Freud y demás, pero pues más allá de ello, sabemos que tocaría escudriñar entre mil cosas para ver cuáles eran como las verdaderas intenciones de ser vista como por Freud, ¿no? Que pues de por sí en la película no se resuelve. Digamos que desde mi parecer diría que sí hay un cese de estos síntomas iniciales con los cuales ella inicia. A través de la terapia ella hace una especie de catarsis y encuentra su síntoma y pues de alguna u otra forma eh, este tipo de terapias va por el encuentro a la causa y allí se da. Pero curación como tal, entre comillas, la problematizaría porque pues se da lugar a alteraciones alternas en la comprensión de sí, pues propiciadas por su terapeuta. En cuanto a digamos, lo que problematiza un poco Juan, en cuanto al ello, yo y super yo, digamos, no sé cómo lo estás concibiendo en cuanto a qué representarían esos niveles. Si quieres me das tu punto de vista y yo te doy el mío. ¿Tú dónde hallarías en esta mujer el yo y el super yo? Bueno, yo relaciono esos tres estados. Uno, me pegó mucho lo que mencionó Nicolás, de que pues el psicoanálisis en sí no va a tener una cura como tal. Ujú. Se le empieza a tener un tratamiento más no una cura, pero aquí hay una contradicción para ya abordar los tres estados. Y aquí hay donde existe una contradicción frente al concepto de cura y síntoma frente al desarrollo que yo percibí de que todo el contexto que maneja esta película lo está predominando toda la concepción del placer, un primer concepto, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a relacionar los tres estados frente al yo, ¿cuál es la interacción que tiene la dama o la chica frente a la interacción que ella quiere partir dentro de una realidad? Uno. Dos, ¿cuál es ese componente innato que tiene esa persona dentro del desarrollo de lo que ella quiere ir a buscar, ¿sí? ¿Cuál Frente a un persona? tratamiento o una cura? Y cuando yo entrelazo la última versión, la última parte del super yo, que consiste en esa representación de las ideas que ya ella lo empieza como a tratar de desglosar al final, es mirar cómo es ese desenlace que ella tiene dentro de su papel principal en la película. Yo lo vi desde esos tres estados. Ujú. Pues bueno, yo diría, ¿no? Que ahí el ello lo podríamos ver desde pues los instintos, que es lo que nos habla Freud de todas estas pulsiones, que más que impulsos, pues el nombre es pulsiones. El super yo casi que podríamos verlo reflejado en John, que es su terapeuta, ¿no? El super yo. Y el yo finalmente pues es la mediación que ella pues va a realizar
entre ambos, ¿no? Pues podría ser una forma de encontrarlo allí. Bueno, digamos que, pues, leyendo un poquito digamos, los escritos de Freud, él dice que las personas no se curan totalmente es porque desarrollan, digamos, una relación muy estrecha frente a su psicoanalista, ¿no? Esta primera persona de la que ellos tratan, que es Ana O, Berta, no recuerdo el apellido, creo que es, bueno, no recuerdo el apellido. Esta chica, digamos, pues tiene unos problemas de histeria bastante crónicos, y cuando Joseph Breuer empieza a hacerle como su terapia a partir pues de la escucha, entonces pues Breuer le comenta a Freud, digamos, sus alcances frente a esta nueva teoría, y al final pues la chica sí llega a ser pues una reconocida mujer en Alemania. Pero entonces Freud, digamos que a manera de conclusión con el caso de Ana, eh, dice que no puede existir una cura total dentro del psicoanálisis porque se desarrolla una especie de relación que no permite que todo esto salga de la mejor forma, ¿no? Entonces, en esa relación, digamos, lo que yo le entiendo a Freud es que no deja que todos los traumas se curen, sino que pues queda una parte del trauma que se desarrolla frente a la admiración del psicoanalista. Por lo tanto, no se puede curar, es decir, no se puede curar un trauma a partir del psicoanálisis según Freud. Bueno, pues agradeciendo pues sus aportes a la problematización. No sé si alguien quiere aportar algo más. Bueno, pues al respecto, ¿no? Pues lo que reitero como mi postura, considero que sí hay un cese de los síntomas iniciales, pero como tal, pues no sería muy problemático hablar de una cura. Bueno, acá pues tenemos dos preguntas, ambas relacionadas con Freud. Entonces, Fabi, ¿me colaboras con ellas? Se puede considerar a Freud el padre del psicoanálisis considerando los aportes de Steele, Ryan, Breuer y Playa, hasta donde estos aportes pueden considerarse como tal y no como plagio. Entonces, la soberbia de Freud podría considerarse como un obstáculo científico o como un escudo beneficioso para el estatus de un saber. Bueno, pues digamos que teniendo en cuenta que con sus mejores amigos Freud termina pues como con temas un poco de ideas que no son muy claras en Freud, de ideas que no son muy claras digamos, en Breuer, del que estábamos hablando al principio, de Flyers también, que es otro psicoanalista duro que empieza como a cuestionar esto, que era un poco más viejo que Freud. Y en ese sentido, digamos que Freud como que acuña los aportes que ellos hacen y digamos que los transforma frente a su visión. Entonces, pues de allí la importancia de la pregunta, ¿no? ¿Desde dónde uno puede decir si mi aporte como tal, yo lo puedo considerar como un plagio teniendo en cuenta que pues soy una figura pues de renombre y todo esto? Entonces digamos que con Ana María teníamos esa discusión, ¿no? Frente a una cosa es el padre de la teoría, que para mí el padre de la teoría es Breuer, Joseph Breuer, y ya donde Freud aparece como su máximo exponente, ¿no? Y entonces Freud al final pues reconoce también que muchas de sus teorías pertenecían a estos. De hecho también plagia, bueno, no sé si plagia, quizás el término es un poco hiriente, pero sí como que toma muchas cosas de Sabina ya en su última parte en Austria. Entonces, pues por eso se planteó esta pregunta de esa forma. Por mi No parte, sé, para mí eso no tiene discusión. Freud es el padre del psicoanálisis. Para mí, Breuer tiene muy buenos aportes al psicoanálisis, es un precursor, pero pues eso no tiene ni punto de comparación como con toda la forma que le va a dar Freud pues a esta teoría, ¿no? Al movimiento psicoanalítico y a su carácter como ciencia. Entonces, pues para mí, Breuer va a estar un poco más ligado, pues no sé, al campo médico, psiquiátrico y demás, pero para mí no tiene
punto de discusión y pues es como todo, ¿no? O sea, digamos, los diálogos entre los personajes nos van a dar lugar a muchas de las teorías que se van a desencadenar. De hecho, los aportes, como lo decía Fabi, de Sabine, pues lo que pasa allí es que es como cualquier conversación que yo puedo tener con cualquiera de ustedes, pero en el momento en que yo la desarrollo y lo hago pasar por un marco pues de Pero saber, fíjate, creo que pues fíjate llega que siendo después, saber, ¿no? fíjate, fíjate, Ana María, que después ellos acusan a Freud de ser un plagiador, no sé si el término es el adecuado, pero ellos mismos, Flyes dice, ya en sus últimas, digamos, en sus últimos años de vida, que Freud plagió toda su obra. Sabina Spielrein también en Rusia, también vuelve a acusar a Freud de plagio. Entonces, pues en ese sentido a mí no me parece, digamos, descabellado pensar Pero en eso que no le sí, quita el rol de padre. como, claro, sí, quizá, o bueno, De no hecho, sé, en el, ahí sí, preguntaré. como dice Castrillón en la pregunta por el ello, el yo, el super yo, si analizamos el tema de Jung, el super yo de él sería Freud. Entonces, pues no sé, ponemos a discusión con cuál de las dos posturas se van ustedes. Pues bueno, yo creo que en este caso, mirar un, yo cambiaría el término de plagio por el término de parafrasear eh, algún concepto frente a algún autor. Eh, Personalmente, y es mi disputa con cualquier persona que estudia psicología, porque siempre he tenido esa confrontación, y es que yo me caso mucho con la teoría de Freud. Me gusta mucho la parte de Freud frente al manejo que él le da al psicoanálisis. Cada uno de nosotros pues tenemos una postura frente a estos tres autores. Eh, Cada uno nos inclinamos frente a una concepción que nosotros asemejemos, asimilemos o nos identifiquemos frente a. Yo me caso mucho con la parte de Freud, no considero que eso sea como un plagio, al contrario, yo lo veo como una interpretación de cada individuo en el contexto de mirar cómo se quiere llevar el mensaje y hacia dónde se quiere apuntar. Pues yo lo veo desde esa postura, pero al mismo tiempo yo critico y es, si Freud empieza a manejar sus estados, también hay una contraparte que traigo como a discusión acá, frente al super yo que maneja Nietzsche. Si yo me guío por esas dos ejes de hablar de un super yo, tanto del señor Freud como del señor Nietzsche, pues la postura me va a cambiar al contexto que yo quiera mirar. Pero personalmente y en el contexto de la película, yo no lo veo que sea como un plagio, como lo menciona Fabián, sino yo lo veo más es como un parafraseo o traer a colación la idea de ese personaje. Yo lo veo de esa postura, no sé las demás personas cómo lo vean. Tienes el micrófono apagado, Ana María. Gracias, Fabi, buen punto. Sí. Eh, bueno, no, recordar que pues hay dos preguntas, la que estamos resolviendo, también si quieren participar desde la otra, la soberbia de Freud podría considerarse como un obstáculo científico o como un escudo beneficioso para el estatus de saber. Pues digamos que allí la película nos muestra un Freud soberbio, pero también un Freud que quería depositar su legado bueno, en Jung. Lo que pasa es pues que, como sabemos, Jung se va más por otro tipo pues de análisis más antropológico, si se quiere, y pues desde otras formas que pues Freud evalúa. También pues recordar que estaba muy como a la salvaguarda de lo que pudiese decir el psicoanálisis en ese sentido. Yo creo que su afán de desarrollo teórico no, no, yo no lo veo como un plagio. Bueno, puede que pues sus autores lo consideren y de por sí pues los múltiples detractores que tenían
pero pues yo no le veo lío a No, pues que haya desarrollado alguno que es otro que postulado y más porque pues digamos lo que desarrolló Sabine, lo que pudieron desarrollar otros, sí tenía mucha fuerza, pero de ahí a explorarlo, entonces todos ahorita en la academia fungiríamos de plagio, porque recordemos que pues en cualquier estado del arte no se nos convoca a revisar un poco lo que está hecho y es muy válido retomar lo que otros han hecho para profundizar, detractar o bueno, cualquier otro fin asociado. no, pues yo iba a decir que no, no es que lo diga yo, lo que pasa es que los autores que están ahí, Flyers, por ejemplo, fue muy, muy crítico y él mismo lo dice, es decir, yo no estoy diciendo que yo estoy diciendo que la obra de Freud es un plagio, no, Flyers mismo dice que todos los postulados de Freud fueron plagio de él. Lo mismo Sabina también en algún momento dice y acusa a Freud de robar las ideas. Entonces, no, o sea, a partir del contexto de la película, pues uno claramente observa que no, que Freud sí desarrolló su teoría, pero las personas que están citadas en la pregunta sí acusaron a Freud de plagio. Entonces, en ese sentido, pues habría que entrar a mirar y hacer un estudio, pues, bastante analítico frente a cada una de las teorías y pues realizar un contraste si es necesario, ¿no? Pues hay una cuestión que toca tener en consideración y es si a Sabina se le aplicaron, si a Sabina se le aplicaron técnicas propias del psicoanálisis, entonces es muy difícil hablar de que haya plagiado Freud algo de Sabina, en la medida en que esta también fue producto de la experimentación del psicoanálisis, tanto, espera. No, pero en la última parte de la teoría de Sabina, cuando ella trata a los niños, ella dice que, digamos, esa parte sí fue plagiada por Freud, no el tratamiento al que ella pues, fue sometida con Jung. Pero es que ese tratamiento también viene de un producto hecho a partir de los principios del psicoanálisis. Entonces no, o sea, todo viene ahí de una concatenación de procesos metodológicos propios del psicoanálisis. Uh-huh. Sí, pero pues Es decir, digamos, Sabina no hubiese podido desarrollar su teoría sin primero haber consumido procesos ideas del psicoanálisis. Entonces uno ajá. tendría que decir que entonces Sabina es la que está plagiando a Freud. Pero digamos, yo creo que la pregunta de si está plagiando o no es un poco igual compleja, ¿sí? Porque igual pues todo otro podría partir de ese hecho y más, también llevando a la segunda cuestión de la soberbia. Yo no sé si era más soberbia o era pues también contextualizando un poco, ¿no? Estamos al principio del siglo XX, es el momento de las ideas totalizantes. Todo el mundo pretendía crear una idea, digamos, que tuviera la razón absoluta frente a un hecho o frente a una temática. Ahí aún no existía, digamos, la relativización y muchas cuestiones que actualmente hoy en día sí se tendrían en consideración. Entonces yo creo que no es tanto soberbia como el contexto histórico que lo remitía a tratar de construir una idea que fuera capaz de abordarlo todo, porque eran las ideas totalizantes. El marxismo es una idea totalizante, el capitalismo liberal tradicional es una idea totalizante y que no solamente son totalizantes, sino que también son deterministas, ¿sí? Entonces estamos descontextualizando la cuestión. El psicoanálisis también es totalizante, pretende plantearse como única alternativa para todos los procesos, ¿sí? Entonces, sí, porque Sabina no hubiese podido desarrollar su teoría sin beber previamente el psicoanálisis, ¿sí? Y la segunda cuestión de la soberbia, antes que soberbia es que el man trata de mantener su racionalidad totalizante como resolución para los problemas psicológicos de todas las personas, relegando a la psicología a un segundo plano, ¿sí? Ya es otra cuestión, digamos, hablar de cuestiones como el esquizoanálisis que llega y dice todo lo que han dicho hasta este momento es pura basura y hay que relativizarlo todo, ¿sí? Pero digamos en ese momento no hay relativización, estamos hablando de teorías totalizantes y deterministas, entonces yo consideraría que no es tanto soberbia como el contexto histórico el que lo remitía a la necesidad de construir esos productos estructurales absolutos. Yo creo que eso que aporta Nicolás de relativizarlo todo desde el esquizoanálisis nos lleva a lo que tú mismo dices de abordar este conflicto o esta situación desde la época misma y pues recordar que no hay una sola forma de psicoanálisis, de por sí allí se presentan dos de estas vertientes, ¿no? La primera es el método de la palabra y la Sí, segunda es lo de que pasa antes es que aceptación el libre. esquizoanálisis surge entre los 60s y los 70s, ¿sí? Ajá. Surge 30 años después, que 40, Uh-huh. 50 años después, ¿sí? Entonces, pues digámoslo, no, el esquizoanálisis, claro, también
pues igual prácticamente cualquier teoría que uno plasme o que uno plantee tiene una propensión a ser totalizante, ¿sí? Ujú. Sí, pues, Pero pues digámoslo, tiene menos pretensión de ser totalizante el esquizoanálisis en la medida en que no lo remite todo al Edipo, ¿sí? Y ujú, desedipiza las cuestiones, ¿sí? ujú. Entonces Y dice, no, pues es que usted no digamos, puede ver a un tombo como un padre, usted no puede ver a... Entonces, pues digamos, son cosas, sí, que son bastante disímiles y digamos, yo considero que esa cuestión de la soberbia es una cuestión que descontextualiza la esencia propia de todas las teorías que se presentaban para el principios del siglo XX. Y la cuestión del plagio, psicoanálisis bebe muchas cosas y los demás autores también bebieron de Freud, como Freud habrá bebido de ellos. Entonces, en ese orden de ideas, habríamos que decir que todos son un cóctel de plagios, ¿sí? Yo creo más bien que fueron distintos, digamos, fueron articuladores desde sus propias perspectivas y áreas de trabajo de una idea macro de lo que fue el psicoanálisis, pero digámoslo, es que hay también que ver las pretensiones que tienen los intelectuales, ¿cierto? De tratar de llevarse siempre a su renombre las teorías, ¿cierto? Y los nombres de las teorías, entonces pues también, digámoslo, es complejo de analizar esas dos preguntas. sí, digamos que ahí nos remontamos a cosas bien interesantes en el aporte de Nicolás. Primero, pues que entendiendo un poco que el esquizoanálisis va a devaluar un poco pues todos los planteamientos del psicoanálisis freudiano, pues digamos que no es algo nuevo, o sea, lo vemos ahí en la película. Jung en sus experiencias más cercanas a otro tipo de vertientes, pues ya va a ser un pionero de esto que pues se le funge como tal al esquizoanálisis. Y digamos que para mí me parece, pues digamos que no está del todo mal problematizar el tema de la soberbia. Y más que pues allí sea la condición humana, o sea, estamos viendo a un yo humano, a un Freud, recordemos lo que pasa en el momento en que Freud recibe la carta, que es la primera interpretación que le puede dar, pues que Jung lo está tratando de neurótico por creer a sus compañeros en teoría como pacientes. En ese sentido, creo que sí hay que abogar como un poco pues a la condición humana y a todas estas situaciones que son producto del relacionamiento pues allí entre ellos. Recordemos que casi que si pudiéramos hablar del complejo édipico, casi que Jung experimenta ahí un complejo de este corte, ¿no? Porque pues prácticamente en sus sueños revela también una intención como de matar a Freud pues por todas las represiones que le hace, porque pues no, Freud tácitamente en la película no le da cabida a otras cosas que considera pseudociencias y que pueden eh, devolver todos estos pues alcances que ha tenido pues este tipo de asociaciones, ¿no? Digamos que en algún momento pues de la historia yo mismo fue el presidente de la asociación psicoanalítica y lograron pues en muchas cosas pues desde allí. En ese sentido considero que pues no está de más problematizarnos respecto a este asunto. Igual algo que tú dices también es clave, ¿no? Digamos que cuando se rompe un obstáculo científico pasamos a un cambio de paradigma, que tiene que haber para un cambio de paradigma una nueva teoría, ¿no? Entonces, este es un poco como ese esfuerzo que hace Freud por mantener este estatuto de saber que pues sus detractores van a querer en esta función propia del saber, que en ocasiones es materialista, porque pues de hecho el psicoanálisis de Freud podríamos encasillarlo en esa forma, pues intenta sostener y tener peso pues en un esfuerzo de consolidación de su estatus epistemológico. Vi que por ahí Fabián activó el micrófono, no sé si nos vaya a aportar algo. Y bueno, y acá Juan también es como amante, ¿no? Del esquizoanálisis, ¿no? Él también es bien delesiano, para mencionarlo por ahí. Sí, pues en esa parte con Freud, pues Freud tiene muchos, no solamente Freud, sino muchos que manejan la corriente psicoanalística y manejan muchas corrientes, ¿no? Pero su fin va a ser el mismo, va a ser la misma finalidad. Si uno se pone a hablar aquí de Freud, Freud tiene muchas cosas que empieza a manejar
no solamente desde la teoría de la sexualidad, no solamente desde la teoría de la interpretación de los sueños, sino que también lo podemos nosotros asimilar o denotar un poco con este autor. No sé si ustedes, tanto Nicolás como Fabián, creo que Ana sí ya lo ha leído, no ha leído un poco de Lacan frente al mundo de los espejos que él menciona. No sé si han leído algo de eso. Sí, La ¿Qué cana es la refiere? ley. Lacan tiene cosas positivas, pero entre Lacan Todo. y Freud me quedo con Freud, 100%, Pues por es toda que su de por teoría. sí Lacan se declara freudiano, ¿no? Pues empezando por ahí. sí, solamente que transmite el psicoanálisis a las masas, ya no es a los individuos, sino a las masas. Yo Ajá. me diría más bien, es por abordarlo es, digamos, a autores como Wilhelm Reich. Él sí hace una ruptura con la hipersexualidad que transmite el psicoanálisis freudiano. Wilhelm Reich sí llega y dice, no, el deseo no está canalizado solamente en la sexualidad, hay muchas otras variantes de deseo. Yo me diría más por la pues, que es justamente él sí remite a ideas más vitalistas y es justamente donde bebe también la redacción del antiedipo o de el mil mesetas, ¿sí? Wilhelm Reich sí rompe más profundamente con las ideas de Freud. Lo que hace Lacan es transmitirlas o traslaparlas a las masas. Y pues con esto, pues ya que Nicolás citó ahí inmersamente toda esa parte del complejo de Edipo, pues Deleuze va a retomar un poco de Edipo y algo de Freud frente a su teoría. Yo creería, y lo pongo en este contexto, Freud aborda cualquier corriente, desde el comportamiento del individuo, cosa que no hace Lacan. Lacan se va, pues, como lo mencionaban ahí, más como a lo palpable, a lo que está, pero al mismo tiempo no está. En esa parte que Nicolás menciona, eso lo maneja también mucho el señor Deleuze. Entonces, excelente ese aporte. Bueno, pues de por sí a mí los vitalistas no me matan. Empieza hondo porque los vitalistas, o sea, muy pocos desarrollan el concepto o bueno, la categoría de vida como tal. Pero pues bueno, eso hace parte de esto, ¿no? El debate, conocer y seguir explorando un poco. Nos iríamos con la siguiente pregunta, Fabi. ¿Me colaboras? Otto Gross, el paciente que le deriva Freud a John, manifiesta, nuestro deber es hacer a nuestros pacientes capaces de libertad. ¿Cuáles podrían ser los límites de esta afirmación? Ahí apenas los pregunta para los vitalistas, ahí, literal. Ahí sí no hablan porque no saben cómo lidiar con la libertad absoluta. Digamos que pues allí, entre comillas, pues lo problemático y es que pues digamos si se le puede dar una categoría a Otto, como ya lo he mencionado, es que es un narcisista, digamos, no tiene en cuenta pues el agudizar un poco pues los síntomas, los conflictos que tienen sus pacientes porque finalmente digamos, él no procura por ese filtro, sino que de paso sabe que hay una manera allí, pues, de camuflar un poco, pues, sus propios deseos y son deseos muy próximos, ¿no? En ese sentido, siento que es alguna especie de justificación allí la que se gesta y pues para mí este tipo de situaciones son nocivas, pues los vitalistas afirmarán que finalmente estas capas de libertad ni siquiera deberían estar, pero creería que pues de un plano un poco más responsable y consciente, pues la ética es primordial. Digamos, hay una serie de pautas que nos da pues la psicología, pues ya después de todos estos procesos de preocuparse por el marco ético, y es, digamos que hay unos estatutos en teoría muy fuertes, ¿no? Entre los cuales pues un paciente
Bueno, un terapeuta no debería meterse con un paciente a menos de que hayan pasado 2 años y bueno, también acercarse como a personas cercanas al paciente mismo, lo cual pues personalmente es muy pocos, pues siguen como ese marco. Hay personas que tratan a sus familias, de hecho los abordajes de psicología familiar y demás, pero pues la verdad es muy problemático este marco pues ético y que se cumpla o no, para mí es aún más. Recordemos que vamos con un noto pues en función de no reprimir, que pues digamos un poco la excusa es que todo conflicto psíquico nace de alguna represión, pero desde mi postura eso es una excusa para entonces darse lugar a todo. Pues bueno, con base a esa pregunta, lo primero que uno debe entrar como a preguntarse es, ¿existe una libertad clara, una libertad que verdaderamente, valga la redundancia, seamos libres en un contexto como se veía en la película y como nosotros lo vemos hoy en día? Porque es que la pregunta, lo leo nuevamente, nuestro deber es a nuestros pacientes capaces de libertad, pero es que entre el funcionario y el paciente hay una línea muy delgada, que si se rompe, se empieza a confundir los dos, digámoslo así, los dos cargos frente a ese contexto. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿existe una libertad clara? Es decir, ¿somos libres? No sé, Nicolás o Fabián, ¿qué opine frente a ese contexto? Bueno, digamos que según lo que yo entiendo de Gross es que para él la libertad es como dejarse llevar por los instintos, ¿no? En ese sentido, digamos que él pues era muy honesto con sus pacientes. Entonces, digamos que pues en ese orden de ideas pues, les especifica que quiere, o sea, es decir, les propone que si quieren ser amantes de él. Entonces me parece que pues ahí yo, digamos, lo veo desde ese punto de vista, la libertad es la capacidad de decidir, ¿no? De decidir frente a lo que se quiere, a lo que se quiere hacer. Digamos, otra cosa importante de Otto Gross que para mí es bastante, pues bastante importante es que él entendió que el patriarcado es el que somete a las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, y cuando habla de su padre, la forma que lo hace, entonces yo creo que también esa visión de, digamos, de hijo quizás un poco perseguido y todo esto por su padre, pues le hace también como ponerse un poco en los zapatos pues de las mujeres que viene a atender, y en ese sentido yo creo que es donde él le da como forma a la libertad. Pero en sí, en un contexto actual, ¿existe o no existe la libertad? No, eso es un término muy difícil, lo que para mí es libertad, quizás para ustedes es otra cosa. No sé, pues para mí quizás libertad es poder leerme un libro de física cuántica, pero quizás para ustedes eso no sea libertad. O no sé, quizás para ustedes libertad tiene que ver frente a diferentes acciones. Pues si nos vamos al concepto de libertad, según lo que yo recuerdo, es que mis acciones no afecten a los demás. Es ahí donde termina pues mi libertad. Pero me parece que es un concepto muy propio de cada quien, ¿no? Entonces, pues en ese sentido me parece difícil pues poder definirlo pues desde cada una de las experiencias particulares pues de los participantes, ¿no? Pues, esa cuestión que ustedes están tratando es compleja porque como en efecto dice Fabián, primero tendremos que discutir antes de saber si existe o no la libertad, qué es la libertad, ¿no? Y segundo, pues digamos, más allá de cuál sea la definición de libertad que cada uno proyecte desde sus representaciones y lo que sea, eh, es claro, es obvio que no existen playas de libertad absoluta, ¿sí? Siempre van a haber una serie de condicionantes. Ajá. Para toda decisión, siempre, digamos, hay una, sea la vida misma, extinción, no hay playas de libertad absoluta. Habríamos que tendríamos pues que definir cuál es el punto de libertad que vamos a abordar para este debate. Bueno, pues de por sí, pues el contexto está dado, ¿no? Pues el contexto es el contexto terapéutico.
Entonces, pues no sé hasta qué punto consideran que en el contexto terapéutico se le debe dar libertad a las pulsiones. Pues de por sí, pues yo veo al paciente como un ser vulnerable. En ese sentido, se supone que el terapeuta que permita pues este tipo de situaciones sería para mí un abusador. Pero pues eso es lo que quiero problematizar o queremos problematizar. Ah, bueno, y ese tema de la libertad, digamos, yo lo he venido conversando en los foros pasados y pues para mí es clave de pronto como la visión de Bauman al respecto, ¿no? Ese paralelo libertad-seguridad que se funge también como en el plano político incluso, y es que nosotros procuramos que se nos declare libres, pero también que se nos garanticen como unas condiciones de seguridad para pues llevar a cabo esa libertad. Entonces es en teoría esa dualidad que está allí presta. En relación a esa cuestión que dice Ana María en torno al saber médico y a su ética, ¿no? Y a todas esas cuestiones. Es muy difícil. Yo sí quisiera relativizar y poner eso en discusión porque es que eso es también, digamos, tiene una pretensión de poder, ¿sí? No meter, digamos, ver al paciente como un sujeto vulnerable, entonces, ¿acaso el que realiza el tratamiento no es también un sujeto vulnerable? Es decir, ese lapsus de tiempo del que tú ahorita hablabas de mantener 2 años, ¿cierto? La distancia eh, adecuada para con el paciente, es una cuestión con el fin de mantener una relación de poder estable entre un saber médico y un sometido a ese saber médico que es el paciente. Entonces yo sí relativizaría esa cuestión porque entonces no se da también, es para prevenir los riesgos de verse vulnerable en esa relación de poder, de quitarse de esa relación de poder en la escala dominante y pasar a una situación más horizontal. Entonces yo sí tendría que proceder digamos, a realizar una cuestión genealógica en ese aspecto específico del médico, como que tiene que estar distanciado del paciente. ¿Por qué? Porque es que el médico también es vulnerable, ¿sí? Y entonces no poder, o sea, ese rol de no quererse meter con el paciente, lo hace solamente por una figura de querer mantener esa relación de poder. Deja, yo soy el supermédico y pues no puedes acercarte a mí porque vas a vulnerar mi impermeabilidad, pues como mi sacralidad de saber médico, ¿sí? Entonces yo, pues digamos, esa parte no Te la... lo quiero poner en un asunto aún más problemático. Todos los seres humanos, de acuerdo a lo que dices, somos vulnerables. En ese sentido, un niño es Sí, vulnerable, evidentemente. un adulto es vulnerable. Incluso hay Y un, que, hay un texto muy gracioso que te lo voy a compartir incluso en un diálogo sobre el poder y otras conversaciones de Deleuze y Foucault, bueno, principalmente de Foucault, una cuestión donde entra a problematizar de manera distinta esa relación entre niño y adulto que tú estás tratando de abordar. No creo que sea lo mismo hablar de un adulto o un niño a hablar de un paciente a un doctor, pues, ¿sí? No es lo mismo, no lo enuncio en la misma relación de poder que existe ahí, ¿sí? Entonces yo recapitulo la pregunta porque es una pregunta problemática y sé que son dos situaciones diferentes y en ambos sí hay posiciones de poder, pero en teoría sabemos que pues hay una serie de pulsiones en los procesos terapéuticos, muchas de corte sexual. Entonces, ¿hasta qué punto permitir al paciente liberar este tipo de pulsiones? De por sí en muchos de los casos de clínicos podemos ver pacientes con condiciones mentales un poco más severas y llegan al punto de masturbarse con los profesionales que los atienden. En ese sentido, y ya sean situaciones ejemplo, no. Entonces, cabe poner esas barreras pues no sé, de ese poder, porque también se gesta un poder, como tú lo dices, pero pues tiene un sentido. O cabe o no cabe poner esos límites. Pues no sé, digamos, en el tema específicamente afectivo que tú estás remitiendo, entre un paciente y un doctor, llámese doctor, psicólogo, psicoanalista, lo que sea, ¿cierto? Yo considero que ese tema específico del no querer entablar desde el médico, ¿cierto?
una relación sentimental para con el paciente es por mantener una relación de poder aislada y quiere mantenerse él mismo como detentor de un saber al que el otro no puede llegar a acceder, ¿sí? Porque lo vulneraría en su digámoslo, como absoluta pureza de su saber, ¿sí? Porque entonces ya tendría que mezclar emocionalidad con saber, como si eso no ocurriera de por sí en todo proceso, ¿no? Eso ya, digamos, sería algo más pertinente abordarlo, digamos, no sé, desde lo sentipensante, ¿no? Siempre se está sintiendo y pensando. Entonces, digámoslo, no, hay dar así al personaje como yo enuncio en esa situación una relación de poder que considero que el que posee ese saber médico lo hace con el fin de mantener, digámoslo, esa estructura estable, ¿sí? Con el fin de alguna u otra forma poder determinar la acción del otro de una forma absoluta sin que el otro siquiera pueda llegarse a preguntar qué tan real es lo que el médico le está planteando, ¿sí? Yo creo que en esa línea Entonces, del pues, poder, no, si quieres continúa. Bueno, ¿no? yo iba a marcar los límites y pues Freud no, Foucault lo hace, ¿no? Una cosa es el saber y otra es el poder y pues quizá pueda haber una relación horizontal de saber entre médico y paciente. Recordemos que muchos pacientes que acuden al psicoanalista son psicoanalistas, es recomendable ello y es problemático en sí, ¿no? Porque pues ya hay un filtro allí que también se puede fungir como lo que pasa en las relaciones entre maestros, ¿no? Está ese ego allí presente, pero pues pasando a un tema pues digamos de transferencia y cotransferencia, que es lo que más problematiza la película, ¿cuáles son pues esos límites que se esperarían? Ahí el límite de lo que se esperaría como tal, bueno, yo aquí hago la contrapregunta, y es, listo, lancemos la pregunta, ¿qué límite se esperaría? ¿Pero quién? Las demás personas, llevémoslo a un ejemplo actual, el paciente y el terapeuta. En ese fragmento hay un límite y me pegó mucho lo que Nicolás menciona. Llevémoslo un paso. Hay una línea delgada entre ambos, hay un límite, pero ese límite, ¿quién lo busca? ¿El paciente o el terapeuta? El terapeuta, por eso es que Ana María ahorita hablaba que desde la ética médica, ¿cierto? Para mantenerse en esa condición impermeable donde no pueden conocerlo a él, pero él sí puede hacer un reconocimiento absoluto del paciente, tener un control absoluto de esa relación de poder. Y el paciente entonces no puede hacer lo mismo. Es decir, es que eso es como una cuestión, por ejemplo, no sé, que a mí digamos que en un caso cualquiera, ¿cierto? Donde un psicoanalista está abordando a un paciente cualquiera sobre algún problema sexual cualquiera, ¿cierto? Pero este psicoanalista también tiene una cantidad de problemas sexuales, ¿sí? Entonces, a partir de ese manto de transparencia, digamos, de invulnerabilidad, ¿cierto? Que se presenta en esa relación de poder, de no quererse acercar al otro como humano, él oculta que él también tiene problemas y experimenta sobre el otro como si el otro fuera el vulnerable. Tú, Mortica, lo decías, es que yo veo a mi paciente como vulnerable. Entonces, ¿acaso es que el médico no lo es? También, digamos, ahí tiene que haber una retroalimentación, ¿sí? Pero lo que pasa es que el médico quiere mantener igual esa noción, esa relación de poder, porque, pues, claro, es su saber poder, ¿sí? Y es complejo querer democratizar ese poder, pero digamos, pues es más complejo de lo que parece simplemente por la ética del médico, ¿sí? No, pero mira, Nico, Yo, que en las terapias y pues en esta psicoanalítica sí se permite en varias vertientes de la misma que el terapeuta comparta sus experiencias. Lo que sí tiene que haber es pues un marco pues allí presente y pues que los fines con los claro, va que a se compartir sus experiencias, pero no se va a abrir de la misma forma en la que el paciente se tiene que abrir, pues porque habría un proceso de ¿ya? transferencia. Es decir, por ejemplo, eh, en la situación cuando Jung aborda a Freud, ¿cierto? Freud se niega a abrirse a pesar de que Jung es el médico, ¿cierto? Entonces, digámoslo, es como esa situación, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces si el paciente simplemente va a donde el médico, pero se niega a abrirse, a entregar, digamos, justamente esa parte que lo hace vulnerable? Ambos van a encontrar que son vulnerables,
ambos van a encontrar que quizás la teoría y el tratamiento avanzaría más en la medida en que se puedan ver claramente como humanos al reflejo y al espejo y no se tengan que ver uno como un especialista que tiene un poder saber absoluto, ¿cierto? Y que no va a contar sus realidades, sino que va a contar sus experiencias acerca de otros tratamientos, ¿sí? Entonces, digámoslo, es distinto porque es que el paciente está en una situación en la que tiene que abrir su emocionalidad, mientras que la otra persona no tiene que ver su emocionalidad, sino que la otra simplemente va a escuchar y va a transmitirle las teorías de su, digamos que esa cuestión. Pues es que igual ahí también estás poniendo una situación que es diferente, porque pues es que de hecho el punto de la película donde Freud se distancia de, digamos, de de reservarse sus sueños como tal, es el punto de inflexión que da incluso lugar como a esta apertura de pensarse un cierre de la amistad entre ambos, digamos. Ahí se estaba, pues primero yo problematizo, ¿no? Pues es que ni siquiera era una relación de amistad y de pronto esa era un poco como la aspiración de Jung, ver un proceso horizontal de saber. Sin embargo, también él propició que no se diera porque pues el hecho de llamar a Freud como padre de por sí también era un desplazamiento de sus conflictos internos. Es que quizás tú lo estás reduciendo a la simple relación de amistad que se tenía que pretender, pero traslapa eso a la relación de poder concreta que hay entre el saber médico y el del paciente, ¿sí? Es que esa es quizás ahí la cuestión donde toca entrar a tratar las cosas. Yo creo que es mucho más amplio que decir, ay, no, es que eso era simplemente una cuestión de amistad entre Jung y Freud, ¿sí? No, y de hecho No, no eso es estoy diciendo que sea. toda una paradoja que existe dentro de la relación de poder que hay detrás del saber médico, ¿sí? Es mucho más complejo que esa cuestión. No, y de por sí, pues no lo estoy viendo en términos de una simple amistad, porque pues de por sí allí se tejían más campos. Recordemos que también en su momento Jung ocultó parte de la información de su vida a Freud, ¿no? Porque pues era una forma de reprimir y pues digamos también el instinto, la vergüenza y demás jugaron en ello. Digamos que ahí también yo voy mucho a lo que tú dices, que ambos eran humanos, ¿no? Y quién quita que en medio de toda esa parte de ocultar ese sueño también haya sido en función de desplegar esa molestia por lo que en algún momento también se le ocultó a él. Y de hecho yo estoy muy de acuerdo contigo, pues la relación médico-paciente es una relación absoluta de poder, incluso pues llega a estar más aún más fuertes. De hecho sabemos que la violencia de los médicos es tácita en muchos momentos, la violencia ginecobstétrica, bueno, si se quiere llegar a un margen de violencia físico, digamos que eso no se podría poner en duda, pero pues el hecho de establecer una relación sentimental para mí sigue siendo un asunto problemático, porque pues se supone que un psicólogo profesional de la salud de estos alcances estaría en la fortaleza para tratar ese desplazamiento, esa transferencia y contratransferencia que se puede dar en ese proceso. Bueno, seguimos con la pregunta. ¿En tiempos de pandemia han perdido vigencia o han cobrado relevancia los lenguajes sí? Bueno, Bueno, los lenguajes sí, pues llamados esa pregunta yo sí, lo que mecanismos pasa de es que poder. en relación a esa pregunta yo sí es que soy un poco más rayado, como bien tú sabrás, y yo considero que en su gran mayoría los lenguajes sí lo que pretenden es buscar una sensación y una cuestión de normalidad, ¿sí? Entonces yo, digamos, tengo muy rayado ese concepto de normalidad y lo critico mucho, entonces para mí no solamente, digamos, para mí no cobra relevancia únicamente, sino, digamos, o bajo la única línea de tratar de mantener a la gente dentro de la normalidad y que no se cuestionen la realidad existente que provocó el estado de cosas que derivó en la pandemia y todas estas circunstancias, ¿cierto? Mantenerlos en una sensación de normalidad para que no se cuestionen la vida política y su propia existencia, ¿sí? Yo tengo muchos rayes con toda la teoría, sí, en general, con todos los lenguajes, sí. Entonces, pues, digamos, yo voy a ser rayado en la respuesta a esa cuestión. Porque, digamos, para mí, eh,
se han perdido vigencia. No, quizás ahorita antes están ganando más porque la gente espera mantenerse más en esa sensación de normalidad que les arrebató del aislamiento, ¿no? Y ahorita todos esperan es mantenerse normales para la salida otra vez, para poder seguir actuando como actuaban previamente, ¿sí? No se quieren preguntar por su propia existencia, no se quieren preguntar por la vida social existente, sino que quieren mantenerlo todo dentro de los márgenes de la normalidad, ¿sí? Y hay varios por ahí psicólogos que aparecen ahorita en redes sociales y aparecen en revistas y yo no sé qué cuestiones, ¿cierto? Tratando de mantener a la gente diciéndole no se preocupe, solamente piensen que el retorno a la normalidad va a ser un poco más largo, pero basta llegar a la normalidad. Nunca le dicen, hey, no, cuestiones esa normalidad, ¿sí? Para mí lo que pasa es que los lenguajes sí son muy, digámoslo, no se preguntan nada, sino que tratan es de adaptar al sujeto al estado de cosas existente, pero no se preguntan ese estado de cosas existente. Entonces, pues yo soy muy rayado con ese tema. Bueno, no sé qué opine Juan al respecto. Bueno, no tanto. Pues bueno, no sé, yo siempre problematizaría un poco pues el papel que juega la psicología, por lo menos en el contexto colombiano, donde también pues se acalla mucho como también ese saber, ¿no? Tenemos muchas formas de problematizar pues esa cuestión, o por lo menos en Colombia es problemático. Sí, digamos que también se basa mucho como en los expertos y demás, pero estamos en, en un contexto problemático. Bueno, va a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, sí, esta es la última pregunta, de hecho. En la película nace una obra teatral adaptada al cine. Ante la carga biográfica de estas producciones, ¿cuánta carga de ficción debería permitirse a los directores? Digamos, una imagen que relata esto es, pues, digamos que no se tiene evidencia de sadomasoquismo entre, pues, estos dos personajes. Entonces, bueno, problematizar este asunto. Bueno, pues si no, si nadie tiene nada que decir. Fabi no se ha podido volver a conectar. Juan no sé en qué ande. Y Nico va apenas de salida. Entonces, pues bueno, es problemático, ¿no? Pues digamos, es un asunto mismo que la literatura se permite, la ficción, pero, pero pues bueno, al tratar este tipo de cosas, pues obviamente va más por un tema pues de marketing y de hecho salen repetidas ocasiones este tipo de escenas, entonces es un juego como con el mercado, ¿no? Pero pues ahí también iría como la ética del cineasta. Ese tema otra vez de la ética es muy complejo. Yo creo que ahí no, esa cuestión de las producciones evidentemente se va a abordar siempre desde la óptica del director, ¿sí? Y el director verá de qué fuentes bebe para realizar la película, ¿sí? Y entonces posiblemente para algunos, es decir, para aquellos que eran detractores de Young, entonces dirán que sí, que él mantenía esa relación y entonces que el autor lo hizo perfectamente claro. Para los otros, evidentemente van a decir que no, ¿sí? Yo creo que es una cuestión compleja. Ujú. Bueno, si nadie más tiene que aportar a la pregunta, pues damos por cerrado en este ciclo de Cineforo. El cartel, me disculpan que era de la vez pasada, no sé por qué se fue ahí. En ese sentido, pues nada, agradecer, preguntarles por último cómo les pareció la película. Chévere, bueno. Entonces, agradecemos a todos su participación y bueno, nos vemos en otro espacio del ciclo. Bueno, muchas gracias, sí, fue muy interesante. Bueno, vale, chao, chévere verte. No, pues agradecer este espacio. Yo creo que este espacio se presta mucho para el debatir, pero pues la argumentación y demás se hace pues de esta manera, ¿no? Pues agradecer y pues nuevamente nos encontraremos el próximo viernes. Sí, por ahí Eric escribió al final.
Bueno, debería ser nula, mantener firmes las fuentes de donde se obtuvo el conocimiento de la misma, así evitar la afección de la visión en ciertos temas. Sí, no, pues de acuerdo, yo opino que sí debería haber una responsabilidad en ese tipo de escenas, entonces con ese comentario damos por cerrado este ciclo, que estén muy bien, súper chévere verlos. Vamos a proponer otra película y se las estaremos contando. Hasta pronto.